Espero que estés al día con las lecciones bíblicas que hemos desarrollado hasta el momento. Recuerda que estamos haciendo unidad por unidad en cada uno de los videos. Así es que no te despegues y hasta el final del video para ver los apuntes de esta nueva unidad. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Consuelo por si no me conoces y te invito para que te suscribas y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda, guía práctica para el conocimiento de la Biblia de Editorial San Pablo. Vamos en la lección número 8. Espero que estés súper juicioso leyendo este libro y haciendo tus apuntes. Yo aquí solamente te comparto como yo los hago. Pero estoy segura que tú en tu casa, con el tiempo suficiente, vas a hacer cosas maravillosas. Lo importante de estos apuntes siempre es encomendarnos a Dios y estar pensando siempre en Él. La lección 8, diversas actitudes frente a la lectura de la Biblia. El Concilio Vaticano II dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y es que si vemos hoy en día a los jóvenes más que todo, y los niños no tienen ni idea de Dios porque los sacamos a Dios a patadas de todas partes y pretendemos que este mundo marche bien. Y si le preguntas a un niño, a un joven, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Biblia? Te van a decir que no creen en eso. Te van a decir sencillamente que eso es algo inventado y que no sirve para nada. Pero ni siquiera se han tomado la molestia de leer una sola línea de ella. Así es que si podemos, no obligar, pero sí sugerir que lean la Biblia, ya que esto es lo único que nos va a conducir a Dios. Acudan de buena gana al texto mismo, en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios, en la lectura espiritual o bien en otras instituciones o con otros medios que para dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los pastores de la Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues es a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Que de este modo, por la lectura y el estudio de los libros sagrados se difunda y brille la palabra de Dios, que el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de los hombres. Veamos en esta lección 3 puntos. Las actitudes humanas frente a la lectura de la Biblia, la actitud verdadera y la utilidad de la lectura de la Biblia. Y es que siempre debemos orar antes de leer la palabra de Dios. Orarle al Espíritu Santo para que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos, porque a veces leemos y no entendemos, o leemos y entendemos lo que queremos entender. Muchas personas hoy en día, por más de que se les muestre la verdad de las cosas que están pasando, se niegan a creer que eso tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. Se niegan a aceptar que la palabra de Dios es palabra de Dios y se está cumpliendo. Y se ha cumplido desde el momento en que Él nos creó. Actitudes humanas. La Biblia se puede leer por su valor cultural. A través de sus páginas encontramos material abundante para conocer las leyes, costumbres, actuaciones y ritos de los pueblos antiguos, especialmente del pueblo de Israel. Este enorme material nos da pie para hacer estudios comparativos con otras razas y pueblos y para estudiar la enorme influencia que los hechos bíblicos han tenido en toda clase de gentes. La Biblia se puede leer por su valor histórico. En la Escritura hay libros históricos que nos narran muchos episodios del pueblo de Dios y de otros pueblos, al mismo tiempo que nos dan noticia de personajes que los gobernaron y sobresalieron. Especialmente si queremos estudiar la vida de los países del Oriente Medio, es imposible prescindir de la Biblia. Además, la Biblia tiene una ventaja sobre cualquier otro escrito. Es el libro más antiguo que se conoce. Detalle importante que avalan sus páginas. Hay muchos datos históricos sobre las civilizaciones persa, egipcia, meda, babilónica y romana, que a no ser por la Biblia nunca se hubieran sabido. La Biblia se puede leer por su valor científico. En estos tiempos que los estudios filosóficos, etnográficos, arqueológicos, etc., han adquirido tanto interés,
La Biblia está resultando una fuente de investigación incomparable, habiendo en ella estilos y géneros literarios distintos a los nuestros, y lenguas tan diferentes y costumbres extrañas a las nuestras. Es natural que despierten la curiosidad de los especialistas en estos temas. Los estudios geológicos e incluso astronómicos tienen también a la Biblia como fuente de consulta. La Biblia se puede leer por su valor literario. La Biblia encierra un monumento literario de gran belleza y contenido. Le cabe el mérito, entre otras cosas, de tener entre sus páginas el libro de Job, considerado como el primer drama humano que se haya escrito en el mundo, y los Salmos, la colección poética más antigua de la historia. Hay trozos literarios y poéticos de todas clases y estilos. La Biblia se puede leer por curiosidad y hasta con mala intención, ya que yo les he dicho, aquí en YouTube ustedes encuentran personas tan de corazón tan negro y tan cerrado, que no hacen sino despotricar y acomodar las palabras de la Biblia para su retorcida mente y para acabar con de pronto la curiosidad que tienen algunos para leer las Escrituras o acercarse a Dios. No permitamos que sean los hombres los que guíen nuestro camino. Recordemos que lo importante no es quién esté dando el discurso, sino lo importante es Dios. Nosotros no podemos seguir un hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sacerdotes se han salido del sacerdocio, han comenzado a despotricar y hacer y deshacer en la iglesia. Entonces, no podemos seguir un hombre, tenemos que seguir a Dios. Y no por eso, porque las acciones que ellos hagan, entonces tenemos que decir que Dios es esto o aquello, o que nos salimos de la iglesia o que ya no creemos en Dios. Pilas con eso. Nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, no en los hombres. Este mundo está súper politizado, súper sectorizado. O sea, hoy en día estamos prácticamente buenos contra malos, de una u otra forma. Y es una batalla diaria. Entonces no nos ceguemos porque X persona nos cae bien y entonces apoyamos todas las barrabasadas que esa persona dice. Guiémonos única y exclusivamente por la palabra de Dios. También podemos leerla por curiosidad. ¿Quién duda que en la Escritura hay narraciones y escenas bien curiosas que entretienen y distraen? Cualquier trozo histórico se presta para ello. Y hasta con mala intención. En realidad en la Escritura hay algunas escenas donde se relatan descripciones un poco fuertes sobre excesos y pecados. Y si uno quiere mirar en ellas el lado negativo, pues fácilmente lo encuentra. Pero los autores bíblicos no narran esos hechos con finalidad malsana. Los narran para que, aún en medio del pecado, aparezca la voz de Dios que llama al hombre hacia el camino del bien. Por tanto, podemos concluir con Erasmo: lejos de mí toda curiosidad impía. Actitud religiosa. Hay otro modo de leer la Biblia, que debe ser el principal, el espiritual, es decir, la búsqueda del mensaje religioso y salvador que contienen sus páginas para llevarlo a la vida. Esta es la actitud esencial, la que en definitiva debe adoptar todo cristiano auténtico. Las otras actitudes son también lícitas, pero son accidentales y deben ser como medios para llegar a la meta. El mensaje espiritual o religioso de la Sagrada Escritura es doble, personal y comunitario. Primero, personal, es decir, dirigido al hombre en la totalidad de su ser, con el fin de darle la felicidad temporal y eterna. Para ello, Dios se nos presenta como Creador y como Padre nuestro. Como Creador, lo vemos principalmente en las primeras páginas del Génesis, en que el escritor presenta a Dios tomando en sus manos un poco de barro hasta darle la vida y hacerlo a su imagen y semejanza. Todo ello para decirnos que nos hizo con especial cuidado y consideración, de una manera distinta que a las demás criaturas, y que por tanto somos obra especialísima de su amor. Como Padre, es el Señor Dios que se preocupa por cada uno de nosotros y que acerca al hombre porque nos ama y quiere que seamos en verdad hijos suyos. Y porque se preocupa por nosotros y se acerca a nosotros y nos ama de veras, nos envía a su Hijo, palabra suya, tomando nuestra propia naturaleza. Leemos en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, a fin de que todos cuantos crean en Él
no perezcan, sino que tengan vida eterna. Segundo, comunitario. Es el dirigido al pueblo de Dios, personificado en el Antiguo Testamento de Israel y en el Nuevo Testamento en la iglesia fundada por Cristo. Este pueblo será el encargado de transmitir al mundo el mensaje espiritual y salvador a través de sus profetas y apóstoles, para que este mundo, salido también de la mano de Dios, no perezca, sino que se salve. Esta es la principal postura con que debemos acercarnos a la lectura de los escritos santos, buscar su tesoro espiritual, que es paternal, alegre, esperanzador y capaz de llenar ampliamente cualquier ambición del hombre peregrino en este mundo. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Cuál es su utilidad? La Biblia realmente interesa por sus muchos valores culturales, históricos, científicos, literarios y religiosos, pero sobre todo la Biblia interesa por su enorme utilidad. San Pablo nos dirá que toda escritura es inspirada por Dios y útil para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. En primer lugar, la Biblia es útil para buscar un provecho personal interior. Esto se realiza a través de dos actitudes. Primera, poniéndose en disposición de escuchar la palabra que el Señor nos comunica, recibiéndola con fe. Efectivamente, la Biblia, dijimos, es como una carta viva y actual que el Señor nos envía, porque desea dejarse oír con el fin de comunicarse con nosotros. Él es quien nos habla, nosotros somos sus escuchas. Segunda, tratando de cumplir, mejor todavía, de vivir lo que el Señor nos ha hablado y nosotros hemos logrado captar. Esto es lo importante. De otra forma, no produciría ningún efecto con nosotros. En segundo lugar, la Biblia es útil para conocer la persona de Cristo y su obra redentora, para amarlo más intensamente y a través de él lograr conocer mejor al Padre. Es que, en definitiva, tanto la ley como los profetas están orientados hacia Cristo, el cual aparece vivo, real y auténtico en el Nuevo Testamento. La consecuencia es, pues, clara y San Jerónimo la concentra en una sola frase. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y muchos hoy en día prefieren el pecado, la vida fácil y dejarse llevar por el mundo. No romanticemos el pecado. Dejemos de romantizar las cosas que están mal. Si nosotros vemos todo bien, tampoco estoy diciendo que satanicemos todo, pero si nosotros vemos todo bien sin ir al trasfondo de las cosas, vamos a terminar pecando y cayendo en el error. Y el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. O lo que es lo mismo, si queremos conocer a Cristo y su obra redentora, hay que leer la Biblia, que es la que nos descubre a Él. En tercer lugar, la Biblia es útil para propagar a los demás el mensaje salvador que hemos escuchado y vivido. Momentos antes de subir Jesús a los cielos, les encomendó a sus discípulos: Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. La intención del Señor está pues clara. El cristiano, si ha de ser fiel a la palabra de Jesús, no solo tiene que escuchar y vivir el mensaje espiritual y salvador de la Biblia, ha de publicarlo también a los cuatro vientos para que otros lo reciban y lo vivan. Pero dice el apóstol Pablo: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y en cuarto lugar, la Biblia es útil para el estudio de la teología,
ya que ella se apoya en la palabra escrita de Dios. Esto nos lo dice Vaticano II. Espero que estos apuntes les haya gustado, les sirvan. Recuerden que estamos pendientes del próximo video, que no va a ser de apuntes, sino con las imágenes que compartimos en el grupo de WhatsApp. Las vamos a poner en pergamino y las vamos a pintar y decorar, y vamos a hacer cosas súper lindas para que nos sirva de decoración para el próximo apunte. Nos vemos en un próximo video y gracias por verme.